Vamos a ver estudios de laboratorio en un paciente con síndrome de Cushing, cuando la causa por la cual tiene síndrome de Cushing es por glucocorticoides exógenos. Entonces, aquí vamos a ver varios estudios de laboratorio, varias pruebas diagnósticas. No todas las vamos a utilizar cuando estamos viendo si el paciente tiene síndrome de Cushing por uso exógeno de glucocorticoides. Entonces tenemos un algoritmo específico para irnos orientando de cuál es la causa de síndrome de Cushing y no es necesario hacer todas estas pruebas cuando ya es claro que el paciente tiene uso exógeno de glucocorticoides. Pero para que quede claro el algoritmo que va a estar al final de que veamos estudios de laboratorio en todos los pacientes que pueden tener síndrome de Cushing por cada una de las etiologías. Mientras tanto, vamos a ver todos estos estudios de laboratorio o pruebas diagnósticas en el paciente con síndrome de Cushing. En este caso vamos con paciente que tiene glucocorticoides exógenos. Entonces, tenemos un paciente que tiene síndrome de Cushing por glucocorticoides exógenos. Esto es, sea cual sea la causa, el paciente se está tomando los glucocorticoides. Entonces, glucocorticoides, esto puede ser, por ejemplo, prednisona, pero esto va a hacer que la concentración de cortisol esté aumentada. Entonces, si medimos la concentración de cortisol, en la sangre va a estar aumentada. La concentración de cortisol en orina de 24 horas va a estar aumentada. La concentración de cortisol en saliva en la noche va a estar aumentada. Ahora vamos a ver cómo va a estar la ACTH y la hormona liberadora de la corticotropina. Entonces rápidamente repasamos el eje hipotálamo, hipófisis, glándula. Aquí este es el hipotálamo, esto es la pituitaria anterior y esto es las glándulas suprarrenales y estos son los riñones. Entonces, primero vamos con lo normal. Lo normal es paso 1. El hipotálamo produce la hormona liberadora de la corticotropina. Paso 2. La pituitaria anterior tiene receptores para la hormona liberadora de la corticotropina. La hormona liberadora de la corticotropina hace que la pituitaria anterior produzca la ACTH. Paso 3. Aquí se va a producir la ACTH y la ACTH estimula a las glándulas suprarrenales a que produzcan glucocorticoides. Entonces la ACTH promueve que las glándulas suprarrenales produzcan glucocorticoides, como es por ejemplo el cortisol. Entonces, si este es un paciente que está tomando glucocorticoides, entonces digamos es un paciente que tiene altas concentraciones de glucocorticoides, aquí está el torrente sanguíneo, vamos a tener altas concentraciones de glucocorticoides porque el paciente se está tomando los glucocorticoides. Y entonces, ¿qué va a pasar con esas hormonas? Entonces, ya vimos, si aumenta la hormona liberadora de la corticotropina, se libera la ACTH y esto promueve más producción de cortisol. Entonces, si es un paciente que ya viene con aumento de la cantidad de glucocorticoides, se va a liberar más hormona liberadora de la corticotropina para que se produzca más ACTH y el paciente produzca más cortisol. O vamos a tener una disminución de la hormona liberadora de la corticotropina, se produce menos ACTH y vamos a tener menos producción de cortisol. Es esto lo que va a pasar. Si el paciente viene con altos niveles de glucocorticoides porque el paciente se los está poniendo, entonces ¿qué pasa? Se regula la baja del eje. Esto es, disminuye la concentración de la hormona liberadora de la corticotropina, por tanto disminuye la ACTH, por tanto tenemos menos estimulación a que se produzca cortisol y entonces el paciente no produce cortisol, pero los niveles de cortisol van a estar altos porque el paciente se está tomando los glucocorticoides. Entonces cortisol va a estar alto, aunque el paciente ya no lo está produciendo, pero se está poniendo los glucocorticoides. Y vamos a tener supresión de la hormona liberadora de la corticotropina y de la ACTH. Entonces esas hormonas ya están suprimidas por el hecho de que el paciente está tomando de forma exógena los glucocorticoides. Ahora vamos a ver qué pasa si a este paciente le hacemos un estudio que se llama supresión de ACTH con 1 miligramo de dexametasona. Entonces, ya en el video anterior vimos que cuando a una persona normal le damos 1 miligramo de dexametasona, lo normal es que después de darle la dexametasona, los niveles de cortisol van a disminuir. Y en el video anterior vimos que esto se daba por una supresión de la ACTH. Esto lo vimos en el video anterior. Entonces, la respuesta normal es supresión de la ACTH
cuando damos 1 miligramo de dexametasona. Y esto quiere decir que la concentración de cortisol va a disminuir. Entonces, cuando decimos que un paciente tiene una prueba normal de supresión de ACTH con 1 miligramo de dexametasona, esto es que sí tenemos supresión del ACTH y por tanto tenemos una disminución de la concentración de cortisol. Dicho de otra manera, para que digamos que el estudio es normal, la concentración de cortisol tiene que disminuir después de darle la dexametasona. Entonces, normal es que el cortisol disminuya después de darle 1 miligramo de dexametasona. Eso es lo que vimos en el video anterior y esa es la respuesta normal. Ahora vamos a ver cuál es la respuesta que tiene este paciente. Entonces dijimos, este es un paciente que tiene aumento del cortisol y ya vemos que como tiene aumento de cortisol, porque el paciente se está tomando los glucocorticoides, tiene suprimida la hormona liberadora de la corticotropina y la ACTH. Ahora, si a este paciente le damos dexametasona, o sea, le estamos dando más glucocorticoides. Entonces, obviamente vamos a tener más inactivación de estas hormonas, o sea, más supresión de estas hormonas. Ahora, ya de por sí estas hormonas estaban bajas porque el paciente se está poniendo los glucocorticoides. Pero si le damos dexametasona, pues más bajas van a estar. ¿Y qué va a pasar con el cortisol? El cortisol va a seguir estando elevado porque el paciente se sigue poniendo se sigue tomando los glucocorticoides. Entonces, en este paciente sí vamos a tener una supresión de la hormona liberadora de la corticotropina y de la ACTH, pero aparte es un paciente que ya de por sí venía con supresión de estas hormonas porque el paciente se estaba tomando los glucocorticoides. Pero ¿cómo va a estar la concentración de cortisol después de que le damos 1 miligramo de dexametasona? Va a estar alto porque el paciente sigue consumiendo los glucocorticoides. O aunque puede ser que la noche en la que le dimos la dexametasona no se haya tomado los glucocorticoides. Pero el efecto de los glucocorticoides dura mucho, dura varios días. Entonces, de todos modos, el cortisol va a estar elevado. Y dijimos, prueba normal de supresión de ACTH con 1 miligramo de dexametasona es que tengamos una disminución de cortisol después de dar la dexametasona. Aquí el paciente, después de que le demos la dexametasona, va a seguir con el cortisol elevado. Entonces, esto sería una prueba de supresión de ACTH anormal. Y entonces, dicho de otra manera, decimos que no hay supresión. Ahora aquí está en parte mal dicho porque no es que no haya supresión del ACTH, sí hay supresión del ACTH. Y de por sí el paciente ya venía con una supresión del ACTH. Pero aquí se usa como sinónimo supresión de ACTH, se utiliza como igualado a una disminución de cortisol después de que se le pone la dexametasona. Ahora, no es lo mismo porque, por ejemplo, aquí ya vimos que el paciente sí hace supresión de ACTH, pero va a tener aumento del cortisol. Entonces, nada más como para tener bien este término, se dice que cuando el paciente no le disminuye el cortisol, después de darle la dexametasona de 1 miligramo, esta es una prueba normal, y el cortisol va a estar elevado. Y dijimos, una prueba normal es que el cortisol disminuya. Entonces, esta es una prueba normal. Y eso a veces, en lugar de decir prueba normal de supresión de ACTH con 1 miligramo de dexametasona, a veces dicen el paciente no hizo supresión con 1 miligramo de dexametasona. Pero no es que no haya hecho supresión, porque este paciente sí hace supresión y de hecho ya venía con supresión del ACTH. Solo que la razón por la cual sigue teniendo aumento de glucocorticoides es porque el paciente se sigue tomando los glucocorticoides. Entonces, aquí lo repito, no es lo mismo decir supresión de ACTH con que el paciente tenga una disminución del cortisol después de que el paciente se le dé la dexametasona. No es lo mismo. Entonces, si un paciente tiene en este caso, glucocorticoides exógenos, sí tiene supresión del ACTH, pero el cortisol va a estar elevado. Entonces, esto cuando los doctores nos dicen, el paciente tiene pruebas de supresión de ACTH con 1 miligramo de dexametasona anormal, o sigue teniendo cortisol elevado, o nos dicen el paciente no suprimió. Ahora hay que saber que cuando nos dicen que el paciente no suprimió, quiere decir que es una prueba normal, quiere decir que el cortisol sigue elevado. Pero en este caso no está bien decir que no hay supresión, porque sí hay supresión, sí hubo supresión, solo que sigue teniendo aumento del cortisol. Seguimos. Supresión con 8 miligramos de dexametasona. Entonces aquí va a ser lo mismo. Al paciente
esto no es algo que hagamos, o sea, si ya pensamos que el paciente tiene glucocorticoides, que se le están poniendo glucocorticoides, ya no llegamos a tal grado de darle 8 miligramos de dexametasona. Pero de todos modos, como es una prueba diagnóstica que utilizamos cuando hacemos evaluación de síndrome de Cushing, vamos a ver qué pasa. Entonces aquí es lo mismo, al paciente le damos dexametasona. Y lo normal es que después de que damos dexametasona, el cortisol tiene que disminuir. Esto es lo normal. Entonces se llama, si el paciente tiene una prueba normal, es que el cortisol disminuye. Y esto dicen es que el paciente tiene una supresión del ACTH. Porque esta es la respuesta normal. El paciente hace supresión de ACTH y por tanto disminuye el cortisol. Pero si es un paciente que tiene uso exógeno de glucocorticoides, ese es un paciente que, aunque le demos mucha dosis de dexametasona, esa ya es dosis alta, sí vamos a tener supresión de ACTH y de hormona liberadora de corticotropinas, y ya de por sí el paciente venía con supresión de estas hormonas, pero de todos modos, aunque le demos dosis alta, el paciente va a seguir con aumento de cortisol, porque el paciente se sigue poniendo cortisol. Entonces, supresión del ACTH con 8 miligramos de dexametasona, esa es una prueba anormal, el paciente sigue con cortisol elevado, y entonces nos dicen, el paciente no suprime con 8 miligramos de dexametasona. Y repito, en este caso no es que el paciente no esté suprimiendo, porque sí suprime, solo que tiene prueba normal. Entonces aquí dicen que no suprime. Nada más hago énfasis en que no está bien dicho que prueba normal es que el paciente no suprime, pero así nos lo dicen, y hay que saber que cuando dice que no suprime, es que tiene cortisol elevado después de la dexametasona. Siguiente, si es un paciente que tiene síndrome de Cushing solo porque tiene glucocorticoides exógenos, solo por eso, entonces en estudios de imagen no vamos a encontrar nada. No encontramos nada. Entonces, una resonancia magnética de la pituitaria no encontramos nada. Una tomografía computarizada del tórax o del abdomen, no vamos a encontrar cáncer de un cáncer de pulmón, no vamos a encontrar un feocromocitoma, no vamos a encontrar un tumor de las glándulas suprarrenales. Entonces, si la causa de síndrome de Cushing solo es glucocorticoides exógenos, no vamos a encontrar nada en estudios de imagen. Y el tratamiento va a ser quitarle los glucocorticoides. El tratamiento es quitar los glucocorticoides. Ahora recordemos que los pacientes que tienen síndrome, bueno, cualquier paciente que le estamos dando glucocorticoides, no podemos quitar de súbito los glucocorticoides, porque ya vimos que este es un paciente que tiene supresión del ACTH y de la hormona liberadora de la corticotropina, y por eso este paciente no produce cortisol. El paciente no produce cortisol, pero tiene cortisol elevado porque el paciente se lo está poniendo. Entonces, si a este le quitamos los glucocorticoides que se está tomando, es un paciente que, o sea, pasa tiempo para que volvamos a tener estimulación del ACTH, pasa tiempo. Entonces va a haber un periodo en donde al paciente le quitamos los glucocorticoides, y el paciente no va a producir cortisol porque todavía sigue suprimidas estas hormonas. Entonces va a ser un paciente que va a haber un momento donde ahora sí no tenga nada de cortisol. Y eso se llama una insuficiencia de las glándulas suprarrenales. Entonces al paciente no le podemos quitar de súbito los glucocorticoides. Lo que hacemos es, le vamos quitando de poquito en poquito los glucocorticoides para que no haya un momento en donde se dé de forma brusca que le quitamos los glucocorticoides y el paciente sigue con la supresión de estas hormonas y entonces no produce cortisol. Entonces, paciente que viene con síndrome de Cushing por glucocorticoides exógenos es un paciente que el cortisol lo va a tener elevado, no porque el paciente lo produzca, el paciente ya no va a producir cortisol, sino que va a estar elevado porque el paciente se está tomando los glucocorticoides. El cortisol en la sangre elevado, cortisol en orina de 24 horas elevado, cortisol en saliva en la noche elevado. Las hormonas, esas van a estar suprimidas. Hormona liberadora de la corticotropina y la ACTH van a estar suprimidas por retroalimentación negativa del eje hipotálamo, hipófisis, glándula. Supresión de ACTH con 1 miligramo de dexametasona. La prueba va a estar anormal, eso es que el cortisol va a estar elevado. Y dicen que esto es que el paciente no suprimió, y aquí hago énfasis, el paciente sí suprimió y de hecho ya venía con supresión, pero así nos dicen. Supresión de ACTH con 8 miligramos de dexametasona, prueba anormal, el cortisol va a seguir elevado después de que le damos la dexametasona, y aquí nos dicen que el paciente no suprimió con dosis altas de dexametasona. Y repito, el paciente sí suprimió, ya venía con supresión, si le damos más glucocorticoides, o sea, si le damos dexametasona, obviamente va a suprimir más. Pero aquí nos dicen así, no supresión, porque es que el cortisol sigue elevado.
Y en estudios de imagen, si es que el paciente solo tiene síndrome de Cushing por los glucocorticoides exógenos, no vamos a encontrar nada en estudios de imagen. Tratamiento, quitarle los glucocorticoides, pero no se pueden quitar así de súbito. Entonces vamos a quitar los glucocorticoides de poco en poquito. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.